de MODETEAP, lo que quiere decir Movimiento por la Defensa de los Territorios y Ecosistemas de Bocas del Toro. El señor Venancio plantea que en 2006 se hace el desalojo. Nosotros, al conocer el caso, nos involucramos en el 2014 y el 2015 llevamos este caso como temática ante la audiencia de la Comisión Interamericana de la CIDH. En esa audiencia en Estados Unidos, donde el equipo ejecutivo del gobierno participaron, la comisión le pide al Estado que inicie la investigación sobre la finca 30 y la 42 hectáreas, y también le pide al Estado que castigue al culpable que había demolido la vivienda, y no solo eso, sino que se había hecho la pérdida de un señor de tercera edad, que es la familia, que es el papá del señor Castrillón. Perdió el habla y la angustia y la tristeza lo llevó a que, bueno, descansara. Entre esa situación, un menor, un infante recién nacido, que también fallece por el tema del clima, la lluvia, porque no tenían casa donde quedarse. Bueno, ese caso en la comisión se le exigió al Estado, y el Estado hizo de inmediatamente el tema de la investigación sobre la finca 30 y la 42 hectáreas. Eso fue en el 2015, una audiencia. En vista de esa audiencia solicitada por la orden de la comisión de la CIDH, se emite un informe de parte de ANATI señalando con mucha claridad que la familia Castrillón no está ubicado en el terreno de conflicto de la finca 30 y la 42 hectáreas, que aquí está. Lo pueden observar. Este informe sale 19 de enero de 2016. Una vez que este informe haya sido de parte de ANATI, tenía que certificar, es decir, la familia Castrillón no se encuentra dentro de la finca 30 ni en la 42 hectáreas. Al salir este informe, nos reunimos una y otra vez con el director, que estaba en ese tiempo, Ulises Mendoza. Reprogramábamos la visita, la reunión, y así fue hasta que se acabó la administración de Ulises. Y entra la nueva administración, Armando Díaz, y también fuimos lo mismo, que aquí en esta área hicimos como 3 reuniones, y luego 6 reuniones en el salón de ANAT, dándole seguimiento a la solicitud por la audiencia también que se hizo en Washington, solicitando la certificación de lo que dijo ANAT al final de la investigación. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede dentro de esto? Nos han dilatado, han propuesto, y esto es la otra parte que ha permitido acaparar la tierra de manera violenta, de manera forzosa, tumbando los cultivos de la familia Castrillón. ¿Qué nos llevó luego darle seguimiento a esto? Que puede ver, tuvimos una acta de reunión con el gobernador o la gobernadora, en donde quedó claro que con esta nueva administración que teníamos que realizar, o la administración que estaba y la actual, darle seguimiento a la solicitud que estamos solicitando. Sucede que cuando nosotros empezamos a mostrar esa prueba de documentos, los funcionarios de ANATI, incluyendo el juzgado agrario, decían que nosotros habíamos sustraído eso del internet. Por eso le solicitamos una gira de campo, que está bien claro en esta reunión que se hizo, con fecha, donde todas las autoridades administrativas firmaron. Esto fue el 2 de mayo 2024. El 2 de mayo 2024, donde quedamos que había que ir al campo para
salir de las dudas del informe que hizo ANATI, si es que nosotros estábamos falsificando o sustrayendo informes del internet. El director Armando Díaz propuso una fecha de gira al campo, y ese día el director Armando Díaz se inventó otro evento por allá yendo para Quebrada Piti, que tenía que atender que había un desalojo de manera urgente. Sucede que cuando nosotros nos comunicamos con los compañeros, sí él prometió ir al área, pero tampoco fue. En la última reunión donde sale esa acta en la gobernación, pedimos que él estuviera para que aclarara la tercera vez que él se había negado de mandar técnico al área, cuando él dijo, y cuando el gobernador, en ese aquel entonces conocido como Tuglochi, le da indicaciones al director de ANATI, váyase al campo, hagan la gira, y para que puedan salir de la duda. Yo no pongo en duda lo que están diciendo, pero si ustedes lo ponen en duda, entonces váyanse al campo. No lo hizo, o sea, no siguió las indicaciones del gobernador. Posteriormente, seguimos insistiendo, y ahí queda plasmado de que había que darle continuidad. En esa última reunión, ¿qué hizo el director de ANATI? Envió al que no nos podía dar respuesta. Envió al que no podía responder lo que nosotros estábamos exigiendo o cuestionando. Como diría el señor Castrellón, de esta forma se ha manejado la parte administrativa, ignorando el reclamo, ignorando el derecho de los pueblos indígenas, de su tierra y territorio, para permitir a tercera persona adueñarse día y cada día de la tierra. Y también utilizando los procesos judiciales penales para hostigar, así como lo hicieron en el Puente Torre, ¿no? Entonces, es lo que ha estado ocurriendo. Cuando el señor Castrellón manifiesta que el desalojo se hizo en el 2006, aquí hay un documento de la alcaldía municipal del distrito de Changuinola en ese tiempo, Changuinola 28 de junio de 2006. Ahí claro dice la señora alcaldesa que el corregidor estaba incurriendo en una violación, que no había un proceso por la cual Grenal fue destituido de la corregiduría. Ahora bien, eso en el 2006. En el 2023, ¿cómo vienen esta gente ahora con el plan de querer apropiarse de la tierra? Vienen, tumban los cultivos de 3 hectáreas y luego empiezan a sembrar pasto y luego fumigan fertilizantes, tumban árboles y luego van corriendo al juzgado agrario a decir que la familia Castrellón estaba haciéndole daño agrario. Presenta ante el juzgado agrario protección agraria. Dentro de ese proceso de protección agraria, la familia Castrellón queda visto como culpable de todos los hechos que ocurrieron. ¿Ok? Que la familia Castrellón regaba fertilizantes, que la familia Castrellón tumbaba árboles, que la familia Castrellón le tumbaba los productos. De lo mismo que era de la familia Castrellón, lo utilizaron para acusar de que eso era de ellos. La jueza, ni lerdo ni perezosa, recibe la denuncia presentada por el abogado de Niluc. Una vez que ya la jueza, al ver eso, pero la jueza como de un principio se quiso curar cuando ella dice dentro del expediente que a ella le parecía extraño esa denuncia, porque era una denuncia pero nunca tenía prueba ni fotografía ni nada. Ok, lo llamaron a corregir. El abogado de parte de nosotros, de acá de la familia Castrellón, presentó todas las pruebas, incluyendo los documentos que acaban de ver, y la fotografía de los daños que había hecho el ciudadano de Niluca con los trabajadores. Ya estando acá en la audiencia preliminar y en la última audiencia, la jueza cambia. Nos dimos cuenta que aquí había más de 100 personas, más que esto.
Y en la última audiencia la jueza llegó ahí. Nunca interrumpimos la diligencia, nos quedamos observando, fuimos respetuosos para que no dijera, y no encontraríamos de que la jueza le dio la razón porque nosotros habíamos intervenido, sino actuamos de manera respetuosa. Al final del fallo, ¿qué encontramos? Que sí, la familia Castellón le tumbaba los cultivos, regaba fumigantes, regaba toda esta cosa, etcétera, etcétera. Por la cual le da la razón a Denny Lucas la protección agraria. Entonces, desde ahí ahora Denny Lucas, y aparte de lo que la misma jueza que mencionaron acá, que le había dado una documentación, con eso